La observación es una palabra polisémica. Esto quiere decir que tiene muchos significados. Se puede decir que es un hecho cotidiano y espontáneo, pero en las ciencias sociales o lo que sería la investigación cualitativa adquiere otra significación. Se la toma como una técnica utilizada para recolectar datos que puede ser aplicada en cualquier situación o cualquier conducta. De Quetel establece que es una actividad que necesita de una acción voluntaria y selectiva en función del objeto que se está observando. Observar con atención significa mirar selectivamente a algo y dejar muchas cosas fuera. La observación tiene tres características fundamentales que fueron postuladas por Anijovic. Estas tres características son la intencionalidad, la sistematicidad y observar situacionalmente. La intencionalidad nos permite identificar cuál será la función de la observación y en qué aspectos debemos hacer foco durante todo el proceso. La sistematicidad se da cuando el acto de observar se repite y está acompañado de ciertas técnicas de observación y de registro. Y por último tenemos que observar situacionalmente significa renunciar a la comprensión completa de aquello que se está observando. En relación al tiempo que se emplea en la observación, podemos sacar dos variables. Por un lado, las observaciones longitudinales, en las que se obtiene información durante un periodo más prolongado, y las observaciones transversales, en donde se obtiene información sobre un momento dado. Respecto al proceso de la observación propiamente dicho, podemos encontrar tres momentos: el momento de la preparación, el momento de la observación y el momento del análisis. Durante este periodo se debe establecer con claridad cuál es la intención de la observación para que se pueda hacer foco en ello. Además, se deben elegir o seleccionar los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo este proceso. En este se hace una recogida de datos a partir de observar y registrar aquello que se está escuchando. Es muy importante tener en claro que el observador debe prestar atención, observar, escuchar, anotar aquellas palabras o frases que son claves durante la conversación. Las notas que se realizan están muy ligadas al contexto y los instrumentos que se utilizan están relacionados con el tipo de observación que se realiza y con el objetivo de la misma. Durante esta etapa, lo que el observador debe realizar es romper los lazos que se han ido formando durante todo el proceso para así poder llegar a lo que sería un registro que sea comunicable a la sociedad. Esto quiere decir un análisis de aquellas notas. El primer paso que se debe realizar para la observación es establecer, la finalidad y además establecer qué instrumentos se van a utilizar. Nosotros tenemos dos tipos de instrumentos: los instrumentos narrativos y los instrumentos categoriales. Los instrumentos categoriales serían las listas de cotejo, por ejemplo, y los narrativos, los diarios, la entrevista, etcétera, etcétera. Los instrumentos categoriales son cerrados ya que tiene un número finito de categorías, y los instrumentos narrativos son abiertos ya que abarcan un campo mucho más amplio. En la observación se nos pueden presentar dos tipos: la observación participante y la observación no participante. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX se creía que la única manera en la que los autores podían observar de manera correcta era a partir de involucrarse en este proceso. Durante la observación participante se dan distintas etapas: la etapa de la selección de casos, la etapa de adentrarse al campo y finalmente la etapa de retirarse del campo. En cambio, en la observación no participante, el observador no forma parte de la situación, no se relaciona con el objeto que está siendo observado, y se pueden presentar dos tipos de observación no participante: la directa y la indirecta. En la directa podemos encontrar lo que sería la entrevista. La entrevista es una técnica que se utiliza desde hace muchos años para la recolección de datos. Esta tiene distintas significaciones. Se puede decir que es una situación de interacción entre dos o más personas para poder interpretar o poder recolectar distintos significados. Otra definición que se puede dar es una situación narrativa en la que las personas co-construyen el conocimiento. Y por último, también se puede decir que es una situación en la que una persona tiene más poder que otra, ya que es el entrevistador quien guía y pone los objetivos de lo que sería la entrevista. Existen distintos tipos de técnicas de entrevista. Estas dependen de ciertas clasificaciones como la forma, la finalidad o el número de participantes. Según la forma se pueden dar entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Según el número de participantes se pueden dar entrevistas individuales o grupales, y según la finalidad se pueden dar entrevistas clínicas, periodísticas, etc. Antes de embarcarse en lo que sería la entrevista, debemos prepararla y planearla. Para poder realizar esto, debemos establecer
quiénes van a ser los entrevistados, cómo los vamos a entrevistar, cómo vamos a acceder a ellos, qué instrumentos vamos a utilizar, etc. Para esto lo que se utiliza es la selección de casos, que está compuesta por dos partes. Por un lado, el muestreo, que es en donde se selecciona una muestra de la población, si es que esta es extensa, debido al tiempo y el costo que esto genera. Se puede realizar este muestreo de dos maneras: aleatoriamente o no probabilística. Luego tenemos, en relación a la selección, dos preguntas muy importantes: a quiénes vamos a entrevistar y la cantidad de tiempo que le vamos a designar a esta entrevista. Para designar a quienes vamos a entrevistar, el criterio que prima es el de la pertenencia teórica en función de los objetivos. En relación a lo que sería la cantidad de entrevistas que vamos a utilizar, no hay un límite de entrevistas, sino que esto va a depender de nuestro objetivo y de los instrumentos que utilicemos. Al elegir los casos es fundamental considerar la posibilidad del acceso a los entrevistados. Esto quiere decir la posibilidad real de entrevistar a estas personas. Primero que nada, lo que debemos tener en cuenta es que el acceso es algo que se está negociando constantemente. Esto quiere decir desde el principio de la entrevista hasta el fin de la entrevista. En segundo lugar, lo que debemos hacer es interiorizarnos sobre las características y las particularidades del lugar. De este modo sabremos cómo y con quién hablar para que se nos otorgue este acceso. Es muy importante saber que la figura del padrino es quien nos permitirá el acceso y quien nos brindará la mayor cantidad de información. Pero no debemos caer en este juego en donde sea el padrino quien oriente nuestra investigación y nos aparte del objetivo principal. El segundo momento de lo que sería la entrevista es el durante. Esto quiere decir su desarrollo. Cuando se produce el encuentro entre el entrevistador y el entrevistado, lo que se debe hacer es explicarle al entrevistado cuáles son los objetivos generales y las razones por las que se está realizando esta investigación. El entrevistador debe primordialmente asegurarle la confidencialidad y el anonimato al entrevistador. De esta manera, lo que se realizará es un ambiente de confianza en donde la persona a la que se está entrevistando podrá soltarse más y se hará una entrevista mucho más llevadera. Hay ciertas actitudes que le permitirán a el entrevistador adentrarse en las respuestas o en la entrevista. Pueden ser técnicas de reafirmación, técnicas de repetición, el silencio, técnicas de recapitulación, etc. El último paso de la entrevista sería el después. Durante este se inicia una etapa muy importante, que es la del registro de la información. Se toman las notas y los memos que obtuvimos de lo que fue la entrevista y pasan de ser notas crudas a notas cocidas. Esto quiere decir a que sea un registro propiamente dicho que pueda ser observable por los demás. Las notas, aquello que se pone en las notas sería la situación en general. Las notas y los memos nos permitirán distanciarnos de lo que fue la entrevista para poder establecer una mirada crítica y poder realizar un registro objetivo. Es necesario realizar una guía de lo que sería la entrevista. Esta contendrá los temas y subtemas que son importantes para nuestra investigación, pero no es algo estructurado, sino que es algo que está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos.